Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Para mí es un orgullo poder compartir con ustedes este material. La verdad es que me siento halagado de que Guillermo me haya invitado a participar de las conferencias, así que muchas gracias a Mercado Fitness. Pero lo cierto es que acá deberían haber muchas personas paradas al frente y yo soy hoy día el rostro que tengo que contarles un poco y compartir esta experiencia que nos tocó vivir. Si bien es cierto que fue una catástrofe devastadora la que sufrimos, también fue muy reveladora en términos de mirar la vida de otra manera y precisamente la industria del fitness a la cual estoy ligado hace ya prácticamente 20 años. No podría partir la conferencia sin antes agradecer, y con el permiso de ustedes, a 3 o 4 personas que se encuentran presentes acá, con quienes compartimos horas, días, meses de duro trabajo para poder reconstruir 6 unidades nuestras que fueron golpeadas duramente. Me refiero, y con el permiso de ustedes, a mi amigo personal Gregorio Yánquez y a los gerentes de las sedes Christian Petersen, Arturo Galvez, Orlando Torres, que están presentes. La verdad que fueron 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, para poder estar hoy día un poco más de pie y haber sacado adelante una empresa que cuenta con 115, 130 funcionarios en forma directa y otros 50 o 60 funcionarios en forma indirecta. Entonces, cuando me invitó Guillermo a participar, la verdad es que dije, ¿cómo explicar lo que de pronto se vive en términos de sensaciones y en términos de emociones encontradas? Y revisando literatura, porque yo al igual que ustedes he participado los últimos 8 años en las conferencias de Mercado Fitness, y siempre se ha hablado mucho y se hablaba del factor cuota. Y hace algunos años se empieza a hablar del factor humano. Y escuchando a Gaby, que siempre es un gusto estar en sus conferencias, ella hablaba de PNL y de comunicación, y la comunicación entre personas. Entonces, por eso yo decía que si bien el terremoto y posterior tsunami fue devastador, también para nosotros fue revelador saber el grado de compromiso que nuestra gente tuvo y tiene hoy día con nosotros. Y esa es una de las cosas que a uno le hace de pronto clic y lo lleva a dar vuelta a la hoja y a pensar en que hoy día el factor humano supera cualquier tipo, a mi juicio, de estrategias de venta, de marketing, de estrategias de negocio, etc. Con personas comprometidas y trabajando para personas, yo creo que podemos lograr cualquier cosa. Algunas imágenes de nuestras unidades al interior, las cuales tuve que hacer un gran esfuerzo por conseguirla porque todavía nos encontramos con las compañías de seguro en términos de liquidación y que quiero también traspasarles un poco esos datos. El día de mañana, ni Dios quiera les pase nada. Qué importante es tener los seguros muy bien estudiados, muy bien contratados. Y por último, decirles, antes de pasar a las imágenes, de que quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuánta batería hoy día le queda a ustedes en sus celulares? ¿Quién tiene en sus casas una radio a pila? ¿Cuánto combustible le queda en los vehículos? ¿Quién tiene en su casa velas? Todas estas cosas que parecen insignificantes, si se nos empezara a mover el piso hoy día, mañana todo eso vale oro. Esto es lo mismo que cuando tenemos el mejor activo en nuestro gimnasio, que son nuestros clientes y nuestro personal, y a veces como son cosas cotidianas de la vida no le damos la importancia que requieren. Pero esos clientes que asisten todos los días y a los cuales les regalamos una sonrisa, cordialidad, actitud, o simplemente no le damos nada de eso y los llamamos cuando tienen que renovar, es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando al día siguiente de la catástrofe nos alumbrábamos con la batería del celular y no teníamos nada para poder saber qué estaba pasando. Entonces, quiero mostrarles cómo quedó las ciudades comprometidas y luego el interior de los gimnasios para hacer el desarrollo de la presentación. ¿Otra vez? Ahí va.
Bueno, la idea hoy día no es victimizar el tema para nada. Nosotros en la industria del fitness, con menor razón, nosotros en la industria del bienestar y la salud teníamos que construirnos y estar muy fuerte por dentro para poder construir después afuera. Y en esta presentación yo vengo con el mejor ánimo. Y después de un proceso vivido y después de toda una etapa ya prácticamente consumada. Ojalá no se nos mueva el piso nomás, pero la verdad es que hasta el momento va todo bien. Anoche, por primera vez, dormí sin ninguna réplica. Eso es muy bueno. Así que en ese sentido estamos muy bien. Así que sigamos. ¿Cuál fue la zona? Nuestro país es muy largo, tiene casi 4.000 kilómetros. Es un chorizo, como dicen los argentinos. La cadena Sportlife está conformada por casi 32 unidades en todo el país. La zona afectada fue Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano. Hago un alcance en Talcahuano, que es el segundo puerto más importante de mi país después de Valparaíso. Esos pesqueros grandes que ustedes vieron, esos quedaron en la plaza de la ciudad. Porque lo que ocurrió no solo fue un terremoto, como lo voy a ver en la siguiente lámina, sino que fue también un tsunami. Donde de 10 cosas que había que hacer en cuanto a coordinación en las entidades públicas de emergencia de mi país, 11 se hicieron mal. Entonces se le llamó a la gente que había subido a los cerros a protegerse y se le llamó diciéndole que no había tsunami. La gente bajó y después llegó y rompió la primera ola, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el drama acá, y que lo voy a hacer después el vínculo con nuestro gimnasio y con nuestro negocio, no fue solo un tema de una catástrofe natural, sino que fue un tema de una descoordinación y de una catástrofe a nivel gubernamental que también tuvimos que teníamos que reconocer. Siendo un país sísmico, no estábamos preparados para un 8.8, que es el quinto terremoto más grande del mundo, y que lo tuvimos el 27F. ¿Cuáles fueron nuestras sedes dañadas como cadena Sportlife? Talca, Chillán, Concepción, Talcahuano, Los Ángeles. Y son 6 porque en el caso de Talcahuano tenemos 2 gimnasios. Para que se formen una idea, todo lo que son las máquinas de peso libre, las prensas cargadas, las hack y otras máquinas con mucho peso, tuvieron un desplazamiento de 6 a 8 metros con el terremoto. Que es una cosa, realmente cuando nos dimos cuenta era una cosa impresionante. Y absolutamente todos destruidos. La ficha técnica del terremoto fue 8,8 en grados Richter, considerado el quinto más grande del mundo. El epicentro fue a 150 kilómetros de la ciudad de Concepción, fue un terremoto submarino. Yo no soy geólogo, pero en mi país sabemos lo que es, tenemos permanentemente el desplazamiento de la placa de Nazca con la placa continental, y eso produce, digamos, permanentemente terremoto. La duración fue de 2 minutos y 45 segundos. Fue larguísimo, fue muy, muy largo. La fecha está ahí, la hora, gracias a Dios, 3:30 de la mañana, porque si esto es en el día, las muertes y los fallecidos habrían sido muchísimos más. Las regiones afectadas, desde Valparaíso hasta la Araucanía, como les decía, cubre una superficie de aproximadamente 600 kilómetros. 802 muertos, 19 desaparecidos, y a la fecha llevamos 1.084 réplicas, 18 de las cuales son sobre 6 grados. Sobre 6.1 es considerado un terremoto en cualquier parte del mundo. Y posteriormente tuvimos un tsunami donde afectó a las localidades costeras de las regiones del Maule y Biobío, Concepción, Talcahuano, fundamentalmente, y la hora de impacto fue a las 4 de la mañana, la primera ola, y la ola siguiente y la marejada hasta las 7 de la mañana. Con respecto al impacto económico, son 30.000 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 20.000 millones estarán destinados a la reconstrucción del 500.000 de viviendas afectadas. Todavía hay gente viviendo en campamento, todavía la Argentina tiene un hospital de campaña, todavía los países latinoamericanos nos siguen colaborando con muchas cosas y la solidaridad en ese sentido se manifiesta.
una solidaridad que no debiera ser en los momentos de catástrofe, sino que de todos los días, ¿no es cierto? ¿Cómo quedamos? Esta es la sede de Chillán. Ustedes ven un desprendimiento completo de un muro, que estamos en un supermercado. Dentro de un supermercado perdimos letrero, perdimos aire acondicionado, etc. Ahí pueden ver, está cerrado con llave porque cuando pudimos ingresar, posteriormente eso por las liquidadoras, ellos se hacen cargo de todo lo que es la parte de evaluación económica. Ahí pueden ver un poco la destrucción de todo lo que son los equipos de aire acondicionado, cielos, etc. Otra vista del mismo gimnasio. Ahí tienen tabiques completos, destruidos, las máquinas semi-ordenadas a esas alturas para poder circular interiormente. Ahí tienen otra vista, lo mismo. Cada unidad de estas son entre 1000 y 1200 metros cuadrados. Ahí está ordenadito, eso es muy bueno. Ahí ya estábamos al otro lado. La gente ya estaba practicando. Lo que les decía, máquinas desplazadas, muchas de ellas cargadas, y se desplazaron absolutamente. Otra vista. Bueno, este fue el escenario con el cual nosotros nos encontramos. Y el ánimo siempre estuvo, todo nos servía. Carros de supermercado, mascarilla, etc. Cuando uno quiere, puede. Y esa fue la tarea autoimpuesta desde el primer día de todo el equipo que trabajó en esto. Las primeras 48 horas yo las llamo el terremoto del alma. Y lo llamo así porque la verdad es que lo primero es que uno siempre piensa que esto le va a ocurrir a otra persona, o vemos los terremotos en Indonesia, o en China, o el derrumbe en Colombia, etc. Pero nunca piensa que le va a ocurrir a uno. Y la verdad es que lo primero que uno siente es fundamentalmente qué pasa con nuestra familia, dónde están nuestros hijos y qué sabemos de ellos. Y fundamentalmente el impacto de la tragedia uno lo vive al interior de sus casas, lo vive con sus familiares, y las primeras 48 horas son realmente de mucha sensación, de mucha angustia, de muchos problemas, de no saber y no percibir la realidad de lo que está ocurriendo afuera. Piensen ustedes que estamos sin consumos básicos, ni luz, ni agua, ni gas, todo a oscuras y cada 5 minutos con réplicas permanentes. Por lo tanto, la empresa, y siendo muy sincero, pasa en ese momento a un segundo plano. Lo primero es saber de nuestros seres queridos, lo primero es saber de nuestros familiares y ver cuál es la evaluación que nosotros hacemos de nuestra familia. Después nos vamos dando cuenta al otro día, con la luz del día, de la magnitud de la catástrofe, todos los servicios básicos cortados, comunicaciones interrumpidas, problemas de conectividad, desabastecimiento, saqueos. En este punto quiero ser bastante preciso. Nosotros, aquí hubieron saqueos con dinero y saqueos sin dinero. Saqueos de gente que se levantó en la periferia de nuestras ciudades y saquearon los supermercados y saquearon gimnasios. Nosotros vimos con nuestros colegas gentes llevándose en carros de supermercado bicicletas de spinning, lo cual demuestra una crisis valórica y una crisis de principios enorme que algo nos quiere enseñar. Como también vimos médicos y profesionales de primer nivel con botellas de leche y con cajas de azúcar sacando de los supermercados. Y salieron en titulares en las primeras páginas de los diarios locales. Entonces, cuando yo hablo del terremoto del alma es porque a veces estas cosas nos hacen pensar y nos empiezan a reinventar si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y ahí nos damos cuenta que surge el ser humano en todas sus dimensiones. Y surge el ser humano con una crisis valórica bastante importante. Entonces, una vez que nosotros dejamos a nuestras familias medianamente normales, nos preocupamos y vimos qué íbamos a hacer en cuanto a la incertidumbre por el futuro. Pero las primeras 48 horas fueron no solo de un impacto emocional importante, sino que como que la naturaleza nos invitaba a meditar de cuánto y qué importante es el ser humano en estos momentos límites que nos toca vivir.
Y en ese sentido, yo creo que más que en menos tuvimos un feedback interior bastante enriquecedor que nos descubrió a veces que tanta importancia le damos a las comunicaciones y veíamos que el celular no servía para nada. Computador, no teníamos energía eléctrica. Televisión, no existía. Y un medio tan romántico como la radio, había una radio privada funcionando con el cual nos podíamos conectar hasta que se nos agotara la batería del celular, o si no teníamos radio a pila, no podíamos saber qué pasaba. Entonces, la verdad es que ahí cobra una importancia tremenda la familia y los seres queridos en estos momentos de catástrofe. Una semana después, creemos en la industria. ¿Por qué digo creemos en la industria? Y como está mi amigo Gregorio acá, también debo contar una anécdota con el permiso de ustedes. Nosotros llegamos como pudimos a nuestros gimnasios y nuestra oficina está ubicada en un tercer piso. Entonces cuando intentábamos hacer una reunión, comenzábamos a ver qué íbamos a hacer y cómo nos íbamos a reconstruir y venía una réplica sobre 5, sobre 6 y debo confesar que era el primero que estaba abajo en 5 segundos. Hasta que mi amigo me dijo que la próxima vez que lo dejara hablando solo no entraba más al gimnasio. Pero es verdad, no pudimos reunirnos en un tercer piso porque la verdad es que era impresionante. Ahora, como creemos en la industria, como creemos en nuestros clientes, como creemos en nuestras personas, nosotros podríamos habernos acogido perfectamente al artículo 159 de la ley laboral chilena, en la cual hacíamos una pérdida total y nos íbamos para la casa sin indemnizaciones y sin nada para nuestro personal. Jamás se nos pasó por la cabeza una cosa de ese tipo y jamás se nos pasó ni estuvo en el espíritu el dejar a nuestra gente abandonada. ¿Cómo no creer en una industria, en la industria del bienestar y la salud, cuando llevamos 16 años en nuestro país trabajando con personas, impactando su calidad de vida, trabajando por el bienestar y recibiendo permanentemente y muchas veces verbalizado por parte de nuestros clientes lo importante que somos como gimnasio, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista social, afectivo y emocional? Los vínculos generados al interior de nuestras unidades, los grupos de amigos, eso no tiene precio. No hay máquina ni gimnasio nuevo que pueda comprar los afectos y los vínculos que se generan al interior de nuestros negocios. Y nosotros nos damos cuenta de eso y fue ratificado en este siniestro que tuvimos, en esta tragedia que tuvimos. Por eso, cuando yo les decía inicialmente que uno cambia un poco el switch y que el factor cuota y los porcentajes y el 2x1 y a fin de mes y qué vamos a hacer, tiremos enero más barato, febrero, vamos con un plan estudiante, segmentemos los horarios, perfecto. Estrategias comerciales, espectacular. Pero el afecto hacia nuestros profesores, hacia nuestros funcionarios, a la gente de venta, eso permite todo lo otro. Sin eso, lo otro es impuesto. El impuesto generalmente resulta a medias. Entonces hoy día veníamos trabajando nosotros ya en estos aspectos, pero hoy día hemos reforzado en que el activo más importante que tenemos es el capital humano, tanto de nuestros clientes como de nuestros funcionarios. Y ahí estamos trabajando fuertemente. Nunca fue una opción pasarnos el artículo 159 por pérdida total, cerrar todos nuestros locales y nos íbamos muy limpios, esperábamos que pasara toda esta catástrofe y volvíamos un año después y nos volvíamos a instalar con las plata de los seguros. Nuestra cadena no es ni la misión ni la visión que tiene ante una tragedia de esta magnitud. El compromiso frente a la adversidad, nosotros lo pudimos notar ya a la semana después que recibimos llamado de la Casa Matriz que está en Santiago, sabiendo cómo estábamos nosotros, qué había pasado, y empezamos a hacer una evaluación de todas nuestras unidades para ver qué estaba ocurriendo. Paréntesis. Habilitamos una oficina de servicio al cliente porque la gente empezó a preguntar por gimnasio, por las actividades, etcétera, pero más que eso, la gente fue y se acercó y preguntaba cómo estábamos nosotros, las personas, los funcionarios, sobre todo los profesores, que están en la primera línea y en el contacto permanente con los alumnos, con los clientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno a veces piensa de que esos lazos generados o no son tales, o pueden ser o no pueden ser, nosotros nos dimos cuenta que el 70% de las preguntas era para saber cómo estábamos.
Por otro lado, una de nuestras unidades, y hasta el día de hoy no sabemos por qué, nos quedó con abastecimiento de agua, lo cual inmediatamente abrimos nosotros a la comunidad y a los vecinos más cercanos para que pudieran ducharse o abastecerse de agua que no había. Había que trabajar con camiones aljibe y poder tener ese recurso. Y esas dos acciones fueron tremendamente importantes para lo que vino después con respecto a esta famosa responsabilidad social empresarial que se habla, pero que nosotros pudimos darnos cuenta cómo la gente después nos premió y nos reconoció estos pequeños detalles que nosotros hicimos. Con respecto a los seguros, teníamos póliza en los 6 locales, pero cuando contraten una póliza, pongan ojo en los deducibles y en el monto asegurado, porque de pronto aparecen las aseguradoras liquidando a un siniestro de este tipo, pero los deducibles o los montos asegurados hacen que no te paguen o no te liquiden ni siquiera el 50 o el 60% de la pérdida que nosotros tuvimos. Entonces, en ese sentido, es importante estar revisando y asesorarse muy bien con respecto a las compañías de seguro. ¿Qué pasó a 20 días de la tragedia? El desafío de volver al gimnasio. Estábamos a un 70% aproximadamente con las unidades en pie. Esto, por favor, dentro de un marco en el cual no teníamos cielo falso, no teníamos aire acondicionado, no teníamos las comodidades. O sea, éramos funcionales, pero estábamos lejos de ser una unidad normal para que la gente entrenara. Y decidimos, ¿no es cierto?, iniciar la reapertura de las 6 unidades a un 70%. Estábamos con estado de sitio, por lo tanto nos guardaban a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Pero teníamos que confeccionar los horarios y las parrillas de horario de tal manera de ajustarnos a lo que la gente podía venir y hacer. Entonces funcionamos con horarios de emergencia, delimitamos zonas de seguridad, aunque ustedes no lo crean, gente entrenando, de pronto venía una réplica y la gente se agrupaba, pero seguía entrenando. ¿Cómo no creer en una industria así? Imposible. ¿Cómo no creer en el futuro que tiene una industria de esta manera? Imposible. O sea, no podemos no creer en nuestra industria, que es realmente maravillosa. Una industria donde la gente se mete a tu gimnasio, no le importa cómo estés, te pregunta cómo estás y te dice, no te preocupes, nosotros vamos igual, porque esto es lo que me hace bien, para sanarme de la cabeza y después para sanar a mi familia. Ese es el impacto que tiene nuestro negocio en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo no creer nosotros mismos que a veces decimos, ¿será un buen negocio un gimnasio? ¿Ganamos o no ganamos plata con los gimnasios? Pero hay otras cosas que van asociadas y que indudablemente a veces nuestros clientes lo valoran mucho más que nosotros mismos. Bueno, confeccionamos parrillas especiales de clase, nos apoyamos mucho en lo que es body balance, nos apoyamos mucho en lo que es el yoga, pilates, también hicimos algunas cosas de mucha intensidad, body attack, body combat, y fuimos generando una parrilla de acuerdo a las necesidades que nosotros veíamos en la gente. Ahora, yo nombro, digamos, balance, attack, combat, etcétera, porque trabajamos absolutamente en todas nuestras unidades con las licencias Body System. Y los programas y las parrillas eran muy discretas, pero empezamos a ver que la gente retornaba y perdía ese temor psicológico de volver a hacer una vida normal. Ahora, ¿qué fue lo que descubrimos con nuestro personal? Que la gente quería sentirse acompañada, no quería venir sola. Entonces, inmediatamente autorizamos el ingreso con un invitado, con 2 invitados, nos daba lo mismo. Por sistema, dimos 30 días de desfase en los planes contratados. En ese momento era mucho más importante la frecuencia de la gente que asistiera a los gimnasios que un tema económico. Y así lo vimos y así lo analizamos. Y la gente comenzó lentamente a retornar. Tuvimos el diario como un medio que empezó a funcionar una semana después aproximadamente, e hicimos una publicación corporativa en la cual invitábamos a todos nuestros clientes a volver. Y un trabajo psicológico con todo nuestro personal, incluyendo el que habla, que era el primero en salir arrancando cuando venían las réplicas, para construirnos por dentro
y poder dar e irradiar a nuestros clientes seguridad, alegría, felicidad y cambiarle, aunque sea por 1 hora, 2 horas, el switch de las tragedias que estaban viviendo. Piensen que había gente que perdió departamento, casa, negocio y que tenía un futuro incierto. Pero ese no era el momento para fijarse en temas económicos. Era el momento para darle un balance en sus vidas y contribuir como industria a una mejor calidad de vida en momentos tan límites como estos. Entonces hicimos un potente telemarketing, publicaciones en diario y un marketing boca a boca. Le pedimos a la gente que conversara con amigos y que le dijeran que vinieran, que el gimnasio estaba funcionando. Llegaba el estado de sitio, 6, 7 de la tarde, cerrábamos nuestras instalaciones y seguíamos al otro día. Que había agua fría, daba lo mismo. Que teníamos 10 de 15 trotadores funcionando, daba lo mismo. Que la clase la dábamos con todo el cielo destrozado, daba lo mismo. La gente quería actividad física. Y ese es el poder que tenemos en nuestras manos. La gente quería hacer actividad física y quería ver cómo estaba su grupo de amigos y su entorno. Ustedes saben que el gimnasio es la segunda casa y el gimnasio es tema. El gimnasio es tema en las reuniones sociales, el gimnasio es tema en las comidas, el gimnasio es tema en los asados. ¿Cómo no iba a ser tema ante una catástrofe de estas proporciones? Por lo tanto, el rol que jugamos va mucho más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Es un rol fundamental para cada una de las personas. 5 meses después, bueno, ya estamos de pie, estábamos casi al 100% con nuestra sede, habíamos vencido las barreras psicológicas del miedo, sobre todo de nuestros clientes, y lo más importante que quisiera mencionar es el equipo y los equipos de las 6 unidades de funcionarios, recepción, ventas, profesores, coordinadores, gerentes, estaban absolutamente fortalecidos, pero sí muy desgastados con lo que significó el esfuerzo de la tarea autoimpuesta. La tarea autoimpuesta no fue menor y había un desgaste que lo sentimos bastante fuerte en todos nosotros. Pero ese desgaste, indudablemente, que comenzó a sentir su retribución cuando la gente nos verbalizaba, porque ustedes saben que los clientes tienen un ojo para ver las cosas malas, pero cuando le ponemos 5 trotadores nuevos, eso no lo ven. O cuando traemos licencias nuevas, eso no lo ven. Solamente ven las cosas malas. Entonces nos impactó el hecho de que la gente nos verbalizara lo importante que habíamos sido en su propia autoconstrucción. Y nos empezó a dar las gracias por lo que nosotros habíamos hecho al estar funcionando, porque con toda humildad fuimos los primeros en pararnos en todas nuestras ciudades antes que la competencia. Y eso fue producto absolutamente de los equipos humanos en cada unidad. No fue producto de tener más plata o menos dinero, porque la plata no valía nada. Los espejos, todos rotos, daba lo mismo. Queríamos comprar espejos, no habían. Transporte para materiales, no habían. Queríamos comprar cielo falso, no existía. Pero estábamos funcionando. Y eso es lo que la gente valoró y nos hizo saber con mucha gratitud. Y orgulloso del equipo que tenemos. Por eso cuando escuchaba a Gaby, nosotros empezamos hace 2 años con PNL en nuestras capacitaciones con nuestra gente. Y sabemos que una palabra de aliento, una palabra de afecto, eso mueve montañas. Entonces cuando veíamos a nuestra gente llegar en bicicleta, a pie, porque tenemos 0 conectividad los primeros 30 o 60 días. Y llegábamos como podíamos, pero la gente llegó a su lugar de trabajo y sin ningún compromiso. Muchos perdieron sus hogares, su casa, sus departamentos recién comprados y la gente estaba ahí. Entonces con un equipo así, lo que yo denomino, si teníamos un equipo se transformó en un team de excepción. Y ese team hoy día lo cuidamos y lo valoramos como el activo más preciado de nuestra empresa. Y recuperamos las pérdidas económicas originadas por el terremoto. Estamos ya a un nivel, y para los que son propietarios acá de gimnasio, nosotros este año nos conformamos con empatar, como decimos nosotros. Si salimos
0-0, misión cumplida y felices. Porque de una u otra manera tenemos que también devolver a nuestras ciudades y a las ciudades afectadas todo lo que nos han dado por años. ¿Nos tocó? Sí, nos tocó. Es la hora y es la hora que nosotros tenemos que ponernos también. Así que estamos recuperando las pérdidas económicas. Piense que nos tocó marzo. No sé qué en la Argentina cómo es, pero marzo para nosotros es uno de los meses más importantes de venta. Por lo tanto, nos vimos afectados también económicamente en cifras bastante importantes. Y nuestra marca respondió a las personas y a la sociedad misma. Como les decía, ahí hay un tema de responsabilidad social, el cual nos deja más satisfechos que un balance positivo o que un balance en azul. El gran desafío, Copiras, al futuro, lo que viene. Bueno, como estamos convencidos que estamos en la mejor industria de todas, y en la más atractiva, y en la más entretenida, el 2011 vamos a abrir 3 nuevas unidades en la ciudad de Concepción, la ciudad más afectada. El 2011 tenemos proyectos de ampliación y mejoramiento de infraestructura de todas las sedes afectadas. Vamos a crecer y vamos a mejorar la pequeña infraestructura que nos queda ya por resolver en todas nuestras sedes. Y lo más importante en este punto, que seguiremos apoyando y creyendo en el factor humano como eje principal de nuestro negocio. Estamos y seguimos poniendo el énfasis en eso. No podemos no tener la gratitud con nuestra gente, porque sin ellos no habría sido posible nada de lo que hoy día yo les he relatado. Ahora, las catástrofes naturales no se pueden predecir, ¿no es cierto? Si yo hago un símil con el gimnasio y con el terremoto y la catástrofe que nos pasó, hago un pequeño paréntesis. El tsunami era absolutamente predecible, pero absolutamente predecible. En un país sísmico como el nuestro, todos saben que un terremoto sobre 8 grados produce un tsunami sí o sí. Pero todo falló. En la ONEMI, que es la oficina de emergencia en Santiago, decían que en Juan Fernández, que es una isla, había subido la marea a 16 centímetros. Y la ola que azotó a Juan Fernández era de 18 metros. Las telecomunicaciones no funcionaron. Los teléfonos satelitales no funcionaron. La descoordinación era absoluta. Entonces, si la catástrofe natural no la puedo predecir, hay catástrofes económicas que sí yo puedo advertir. Entonces, haciendo un símil de lo que nos pasó, y como nos hemos puesto mucho más reflexivos y hemos salido de la vorágine, de la cuota, del marketing, de las ventas, de recepción, de la jefa de venta, de telemarketing, y hemos estado un poco en otra etapa, hicimos un símil con metiéndonos adentro del gimnasio. Las catástrofes financieras sí se pueden advertir. Y como nos pasó, como país, no advertimos y tuvimos fallecidos y muertos, producto de descoordinaciones, ¿qué puede pasar en un gimnasio? Yo tomé gerente, coordinador, profesores, contabilidad, venta y recepción, informática. No toqué la gente de mantención, a la cual adoro, porque es la gente que está conmigo todos los días, pero no lo quise colocar porque estamos, a veces muchos clubes y gimnasios tercerizan el servicio. Pero ¿qué pasa cuando el gerente no está enfocado en minimizar costos, en trabajar y mantener la infraestructura, en tener todo el equipamiento funcionando? ¿Qué pasa cuando el coordinador está en otra, no mide audiencia, no es líder sobre sus profesores, no tiene su equipo motivado y energizado permanentemente? ¿Qué pasa cuando los profesores están trabajando para ellos y no para la empresa? Cuando no existe comunicación, por eso lo importante que decía Gabriel, comunicación. Cuando no existe coordinación ni comunicación entre profesores, gerente, coordinador, y cada están más preocupados del PT, o están más preocupados de lucirse en la tarima que de hacer lucir a los clientes, o estamos preocupados de cómo se ven, a cómo se ven nuestros clientes, donde no les regalamos una sonrisa, donde no estamos preocupados y nos sale automáticamente, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Pero el día que el cliente nos diga, sí, estoy bien, ¿y tú? Nos vamos a quedar medio trancados, porque tenemos automatizado el saludo, pero no nos importa cómo está. Lo hacemos a veces en forma automática. ¿Qué pasa cuando contabilidad, los estados de resultados, los flujos proyectados y todo, no son entregados, por ejemplo, a tiempo? Y no tenemos los indicadores de gestión.
Es lo mismo que ir volando en un avión sin radar de noche, o sea, no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa cuando informática no nos está entregando los vencimientos de nuestros clientes los próximos 60 días, por plan, por sexo, por grupo etario, por edad, etcétera? ¿Qué pasa cuando venta y recepción están llamando a los clientes cuando ya vencieron, pero no están haciendo mantención de cartera? Y cuando están esperando que el cliente llegue al mesón, pero no salen a buscarlo. Cuando tenemos 200 o 300 empresas que tenemos que abordar porque quieren hacer actividad física. ¿Qué pasa cuando todo esto no funciona y no se coordina en un enfoque absolutamente sistémico? Pasa lo mismo que le pasó a nuestro país. Sabiendo que éramos un país sísmico, nada funcionó. Nada. Y no se trata ahora de buscar culpables, sino que se trata de advertir lo que puede venir a futuro. Entonces, cuando ocurre eso, cuando no tenemos a los protagonistas y a los agentes enfocados y estructurados en un enfoque sistémico, cada uno con su liderazgo, porque yo no creo que aquí haya un líder. Liderazgo hay en profesores, en coordinadores, en gerentes, la misma gente de contabilidad cuando son departamentos grandes, como es el caso nuestro, con muchas personas que trabajan ahí. Sucede que en su gimnasio, sin darse cuenta, ocurre un terremoto económico. Entonces, el estar bien enfocados significa estar claro del rol y del papel que juega cada uno de estos agentes dentro de su organización. Y estos agentes, lo que es más importante y lo que nosotros siempre decimos, el funcionario más caro es aquel el que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces la pregunta es, ¿nos damos tiempo para explicar, para hacer la especificación de funciones, para tener el manual de operaciones 100%? ¿O tenemos gente y funcionarios que les estamos diciendo qué es lo que deben o tienen que hacer cuando ya se produce el incendio y estamos siendo reactivos y no proactivos? Entonces, por eso es que nosotros, en vista de la tragedia que tuvimos y que vivimos, hicimos un análisis absolutamente completo de cada uno de estas áreas que componen nuestro negocio llamado gimnasio. Pero nada de esto funciona, y vuelvo y soy reiterativo, y es mi opinión, no sé si será la de ustedes, pero por lo vivido, nada funciona si no hay personas comprometidas con personas. Nada funciona si no tenemos al factor humano como eje principal de este negocio. Nada funciona si estamos más preocupados del volante que vamos a sacar de marketing que de mi profesor que le acaba de fallecer un pariente que ni siquiera lo he ido a ver ni lo he saludado. Por lo tanto, hoy día, nosotros por lo menos, el foco lo tenemos puesto en el factor humano. Ahí es donde estamos. Y qué pena que de pronto la tragedia nos haya abierto los ojos y nos haya ampliado la mirada, porque a veces también la teníamos muy centrada en lo que era solamente el negocio. Pero bueno, a veces tienen que ocurrir cosas como esta para que demos una apertura y demos un vuelco a lo que estamos haciendo con nuestros funcionarios. ¿Cómo visualizamos? Y que me perdonen los que no están, pero dicen otros. ¿Cómo visualizamos el aporte de los profesionales a la industria? Bueno, con Gaby la quiero nombrar primero porque Gaby es un encanto y como siempre, Gabriela, un gusto escucharte y hemos compartido muchos años también. Hablando de comunicación, de PNL y hablando también, como la escuché recientemente, de cómo hay que ir cambiando el chip, ¿no es cierto?, de un instructor que tiene alumno a un instructor más comercial, de un instructor más humano, de un instructor que tiene que comunicarse, como decía Gabriela. ¿Para qué nos sirven las herramientas si es kinestésico, si es auditivo, si es visual? ¿Para qué? Para comunicarnos mejor, para entendernos mejor, para comprendernos mejor. Para no vender el gimnasio como un tour de museo, sino que para vender un gimnasio de acuerdo a las necesidades de los clientes. Para vender el gimnasio haciendo un traje a la medida de lo que la gente necesita. Porque todo se puede comprar en la vida, menos la salud. Y nosotros trabajamos con la salud de las personas e impactamos la salud y el bienestar de las personas. Entonces,
¿Cómo visualizo a la industria, a Paulo Aquiao, otro referente en América Latina, y a todos los que aquí aparecen? Hablando, ¿no es cierto?, hace poco lo escuchaba, hablando de las dimensiones de la riqueza, las 4 dimensiones de la riqueza y de la empresa progresista. Una empresa progresista donde ya se acabó el jefe, ahora hay un líder, donde se acabaron, ¿no es cierto?, las medidas dictatoriales y hay consenso de que la riqueza ya no es el lucro, sino que es CC más CL, o sea, clientes contentos más clientes felices. Cuando tenemos clientes contentos y clientes felices, la riqueza o las ganancias llegan solas, como consecuencia. Por lo tanto, yo creo que los profesionales que hoy día están a la vanguardia de lo que son capacitaciones en América Latina, ya sea en Mercado Fine, ya sea en IRSA, en San Pablo, en Brasil, están colocando honestamente el énfasis en las personas. Y ayer conversaba con varios acá, digamos, y yo hoy día reafirmo absolutamente esa posición. Prefiero preocuparme mucho más de las personas que de un trotador o de una máquina. Y creo que el discurso de cada una de estas personas en su área, ya sea management, marketing, todo lo que es venta, promoción, cómo innovar, servicio, etcétera, 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 todo lo que ustedes quieran. Les compro a todos los profesionales todos los puntos, estrategias, todo lo que quieran. Pero son personas que están capacitando a personas. Donde además atendemos a personas. Entonces me gusta el discurso que viene y este clic que siento que se está haciendo en las personas que hoy día lideran las capacitaciones en América Latina. Yo no pertenezco al grupo, no soy un capacitador ni mucho menos he estado en la industria de las capacitaciones en los últimos años. Sí me gusta estar al día en conocimiento y todo, pero indudablemente que hoy el foco lo pongo en el factor humano. Absolutamente convencido. Y mientras mejor me comunique con mis clientes, mayor va a ser la rentabilidad que voy a tener. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan las personas finalmente? ¿Qué buscan las personas? Los profesores no están motivados. ¿Por qué? ¿No los entendemos o no le damos pelota, como decimos nosotros? ¿Qué compromiso tienen con la empresa? Ninguno, si la empresa no les reconoce nunca nada. Y le pido compromiso. Siempre se habla que los profesores. Venta se anda bien, maravilloso. El gerente está espectacular, el gimnasio, el coordinador está midiendo la audiencia, maneja el GFMI, espectacular. Los profesores. Yo no estoy tan convencido hoy día de eso. Yo creo que los profesores son personas y son seres humanos como todo el resto de los cargos. Pero nosotros como empresa los motivamos. ¿Hay un compromiso de parte nuestra? ¿Hay una estabilidad laboral, que es lo que busca todo ser humano en cualquier área de desarrollo y en cualquier empresa que se desempeñe? ¿Le ofrecemos un desarrollo profesional? ¿Hay un desarrollo económico? Todos trabajamos por dinero. Como decía mi amigo Gregorio, en nuestra empresa es mucho más difícil, con toda humildad, para un funcionario nuestro, encontrar un gimnasio que cumpla las expectativas económicas profesionales en la competencia que para nosotros encontrar el profesional. Porque nos hemos preocupado muchísimo de que esto sea el pilar fundamental de nuestros activos. Después de esto vienen todo lo que es desarrollo de habilidades, competencias, conocimiento. ¿Y cómo contratamos? Contratamos por actitud. Todos nosotros, si tenemos que recoger un papel en el gimnasio, del gerente al auxiliar, lo recogemos. Nos da exactamente lo mismo el cargo que ocupe. Si tenemos que regalar sonrisa a nuestros clientes, todo lo hacemos. Es un trabajo que lo trabajamos, es un proceso que trabajamos, sí, pero para nosotros la actitud, la cordialidad, la empatía, el preocuparnos del cliente porque no viene, tenemos un departamento específico para eso.
Amoroso decía en la mañana el ciclo de vida del cliente, lo iniciado, etcétera. También lo hacemos. También lo hacemos. Y eso nos permite, hoy día, esto nos ha permitido hoy día, al mes de septiembre que me llegó el cierre el día de ayer, y con mucha satisfacción se los comento y lo comparto con ustedes, haber incrementado las ventas en un 22%, tener la gente feliz al lado de nuestro equipo y habernos parado casi estando absolutamente destruidos y en la nada. Nada es obra del dinero, toda es obra de las personas. Por eso, me quedan 5 minutos, estoy ok, por eso que el énfasis hoy día lo ponemos en las personas. Entiendo el negocio perfectamente con respecto al lucro y a la rentabilidad, pero solo no tengo ninguna chance de poder triunfar y ganar una participación de mercado importante. Dependo de todo mi equipo. Y si tiene que haber rotación de liderazgo, existe. Y creo en el discurso de los profesionales que señalo acá, con mucho respeto, y espero y les doy un mensaje de que vayamos hacia eso. El conocimiento se adquiere, pero la actitud y el compromiso es algo que hay que trabajar si no lo tenemos, y si lo tenemos, hay que reforzarlo. Personas preocupadas de personas. Ese es nuestro negocio. Y más aún, con esto termino para no aburrir, impactando el único bien que no se compra, que es la salud. El resto, todo. Pero cuando nos llega gente con problemas metabólicos, triglicéridos, colesterol, glicemia, gente joven destruida por el estrés, por la ansiedad, gente con enfermedades mentales, gente con enfermedades físicas, pediatras, médicos que nos derivan a nosotros en segunda prestación a nuestros clientes para que podamos hacer una terapia mucho más entretenida y que no estén en una clínica, valoren realmente la importancia de tener un gimnasio, no solo desde el punto de vista económico, sino que hay otras dimensiones de la riqueza humana que la gente percibe, valora y termina agradeciéndoles. Así es que con eso y con esa foto, haber compartido con ustedes ha sido realmente un agrado. Salimos adelante de un tema que no fue menor, salimos fortalecidos reivindicando algunas convicciones, salimos fortalecidos como seres humanos y hoy día hay más tiempo para la familia, hay más tiempo para las cosas que parecían tan cotidianas, tan banales, tan del día a día. Hoy día cada uno cumple su rol, pero el gimnasio no se muere porque el coordinador toma sus vacaciones, el gimnasio no se muere porque el gerente va un fin de semana con su familia de vacaciones, el gimnasio no se muere porque el profesor tuvo un problema, sino que el gimnasio sigue vivo porque somos un team de excepción. Desde acá un agradecimiento y un abrazo cargado de emoción a toda mi gente, a Gregorio, ni hablar, un partner de toda una vida, y a los gerentes de las sedes que conseguíamos nuestros panes a las 3, 4 de la mañana para poder seguir laburando y para poder seguir creyendo en la industria. Nunca la abandonamos, siempre creímos en ella y para nosotros el ser humano arriba. El resto se adquiere. Muchas gracias y un agrado estar con ustedes.